definición del TOGA. O sea, no es definición externa, sino TOGA. ¿Qué es empresa? Aquellos que siguen pensando que la empresa solamente se restringe a una organización, está complicado, así no funciona, así no es la vida. El TOGA mismo te dice que así no es la vida. Cuando hablamos de empresa, ¿de qué hablamos? Cualquier conjunto, más de uno, de organizaciones, plural, que cuenta con un conjunto común de objetivos o una sola línea de fondo, un presupuesto único en el que está trabajando, pudiendo, por ejemplo, trabajar con una agencia de gobierno, toda una corporación, división, corporación, etc. Ese concepto lo he sacado tal cual del TOGA. Es como el TOGA, ¿no? Para que no tengamos suspicacia de que puede ser, de que podríamos trabajar de otra manera. ¿Qué más te dice? Las grandes corporaciones y agencias gubernamentales pueden comprender varias empresas. Yo puedo tener una empresa, una organización tan grande que la puedo dividir en varias empresas, por la magnitud, por la coyuntura. Lo que hemos hecho en el caso de Costeño, que lo hemos partido en todo, lo hemos partido en la parte de comercialización y en la parte de producción, porque es lo suficientemente grande para soportarlo. Y aún así, estando separado, se tiene que unir con empresas que están por fuera. Una empresa extendida con frecuencia incluye socios. También podemos hablar de empresa como el concepto de yo, mi empresa, me uno con mis key partners y armo un solo bloque, administrativamente hablando. Ahí hablamos de socios estratégicos. Por lo tanto, hablamos de empresa. Y finalmente, podemos hablar de toda una empresa, de toda una organización, que abarque la totalidad de los sistemas de información y un dominio específico dentro de la empresa. En ambos casos, la arquitectura va a cruzar múltiples sistemas y unidades organizacionales. Ese es el concepto de empresa. ¿Preguntas? Muy bien. Concepto de arquitectura. Acá la clave es que te describe de manera formal. ¿Sí? Arquitectura siempre asociado con la palabra formal. Es una descripción formal de un sistema o plan detallado de un sistema con el que se va a trabajar. ¿Y cuál es la clave dentro de la arquitectura? Que nosotros lo llevamos al concepto de componentes. ¿Para qué le colocamos componentes? Para poder describir cada una de las partes de la arquitectura. ¿Está claro el concepto de arquitectura? ¿Preguntas? Marco de referencia. Estructura que te va a permitir gestionar, gobernar, administrar todo el contenido de tu organización. Por ejemplo, utilizamos el marco de referencia. ¿Cómo es el marco de referencia de arquitectura? El marco de referencia para la arquitectura. TOGA. TOGA es el marco de referencia para la arquitectura. COVID es un marco de referencia para qué? Gobierno. PMBOK es un marco de referencia para qué? Gestión de proyectos. ITIL es un marco de referencia para qué? Gestión de servicios. ¿Sí? Arquitectura empresarial. ¿Qué es arquitectura empresarial? ¿Qué es la arquitectura empresarial? ¿Qué función es eso? Señores, de verdad, si usar el Face para comunicarse, el chat, es bacán. Y lo pueden usar bien. Si usan el Face para estar viendo fotos en lugar de estar tratando de entender esto, el problema es que en el examen parcial van a estar perdidos y van a volver a salir jalados. Recomendación: los que no puedan gobernarse a sí mismos, cierren el Face. No hagan que el Face les jale el ojo. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Es una discusión de la organización de la manera que se puede. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Está en la diapositiva. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Ajá, ya leíste. Ahora cuéntame, ¿qué
metodología. Una metodología que permite Metodología unas relaciones, la mejora. se basa en un marco de referencia, podría ser, no es metodología. Es algo que se basa en un marco de referencia, válido. ¿Qué más? Nos permite una descripción, más que organización, una descripción De las relaciones de los componentes y sus relaciones, correcto, de un negocio. ¿Qué dominios utiliza la arquitectura empresarial? 4 dominios. ¿Cuáles son? Datos, negocio, aplicaciones y tecnología. Dentro de tecnología podemos encontrar las redes, como también podemos encontrar los servidores, como también podemos encontrar el sistema eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Eso es entender el concepto de arquitectura empresarial. ¿Qué es el Request for Architecture Work? Es un documento que Ya, es un documento, empezamos bien. ¿Qué más? entrega la organización de la cual estamos trabajando de la arquitectura para poder empezar el proyecto de arquitectura. Sí. Es el pedido, como bien dice Heredia, que nos permite poder empezar el trabajo de arquitectura. Pero es un pedido. ¿Qué es lo que nosotros, y en el cuadro de acá leanlo, qué es lo que nosotros deberíamos exigir que contenga ese request? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos siempre considerar como parte del request? El alcance del proyecto a muy alto nivel, sí. ¿Qué más? Aquí. En este aquí. Información de la empresa, ¿qué más? Los objetivos que son Objetivos, ¿qué más? la estrategia. Estrategia en sí, ¿qué más? Hay algo importante que nadie me dice. Que pues le dijeron así medio en el aire. Los recursos. Los recursos son importantes porque eso te va a dar la limitante de tu request for architecture work. Y toda esta información tiene que estar, toda esta información tiene que estar a alto nivel. En un request no hay información detallada. Un request, ¿cuántas páginas debería tener? Más o menos muertos y heridos. 10. A lo mucho 10. Y esto, ¿ah? 8. Con 8 páginas ya es suficiente, no está más. Por request es a alto nivel. ¿Y es el resultado de qué fase? Preliminar. ¿Pero dónde más pueden hacer? ¿Solamente nace en la fase preliminar? Después en la fase G. ¿Cuál es la fase G? Cambio, gestión de cambio. Cambio no, cambio es la H. Gobierno. Gobierno. Es la parte G. Esto de acá pueden hacer como una consecuencia de un cambio de la arquitectura aprobada por un TDR que haya salido o por una planificación de la migración. ¿Sí? Pero si vemos todo esto, ¿hacia dónde apunta? Hacia el gobierno de qué? De la arquitectura. Y recuerden que todo este concepto del ADM es cíclico. ¿Qué era ADM? Me olvidé. ¿Qué era ADM? De modelado de ¿Qué es? Ya sé que es el método, pero ¿qué es? Es una metodología para modelar Es un método, sí, pero ¿para qué? para poder segmentar los pasos de la para poder Ustedes saben que solo han habido 3 personas que no tienen la mínima idea de qué fases tiene el ADM y que el resto sí han respondido cuáles son las fases, por lo menos qué hacen las fases del ADM. Es una buena métrica que he tenido. Son 3 personas que no han respondido cuál es el contenido del ADN. Al resto lo han respondido. Señal de que algo perdieron. Muy bien. Entonces, para eso me sirve el ADN, como dice Heredia, para poder desarrollar los pasos que voy a hacer para poder construir mi arquitectura. ¿Es correcto? ¿Y cómo se compone el request y cuál es el corazoncito del request? Y si algún día tuviera que hacer un request, ¿con qué empezarían a hacerlo?
El request tiene que tener 5 cajas. Sí o sí. 5 cajas. Tantas cajas como los dedos en su mano existen. Es un documento, en largo, en plano. Lo pongo en caja para un tema visual, para que lo entiendan y lo vean. Pero es un documento plano. ¿Sí? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. El punto 5 no es obligatorio, es opcional. Es cuando encontramos algo adicional que le podemos meter. Pero ¿cuál es el corazoncito del request? Este es el corazoncito del request. ¿Y qué contiene un request? ¿Qué contiene el request? ¿Qué contiene el request? El contexto de la organización. En otras palabras, por ejemplo, la misión, los objetivos de negocio, los planes estratégicos, los cambios en el entorno, el esquema de oportunidad, los propósitos de la arquitectura. Todos los elementos que tiene el request es básicamente la definición de por qué ustedes van a implementar su arquitectura. Es el por qué. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es su alcance? Sacan de acá. ¿Qué es importante conocer? ¿Quiénes son las personas impactadas, los sponsors, los stakeholders que van a trabajar dentro de la organización, dentro de la empresa, de lo que es mi TOGAF, dentro de lo que es el flujo de mi ADM, un resumen de la solicitud y, importante siempre que consideramos el alcance, también es importante considerar el fuera de alcance. ¿Qué es el fuera de alcance? ¿Qué es el fuera de alcance? ¿Qué es un fuera de alcance? ¿Qué es lo que es un fuera de alcance? Lo dijiste de otra manera, hace un ratito. Algo contra la relación que habéis dicho algo diferente. Fuera de alcance igual a lo que no voy a hacer. Fuera de alcance es lo que sí, a ver si escucho mi voz, si es medio. Tengo que dejarlo marino. Sí. Fuera de alcance es lo que no voy a hacer. ¿Sí? Entonces, es importante que si yo voy a definir lo que voy a hacer, tengo que entender cuáles son las restricciones claves que me van a delimitar lo que no voy a hacer. Por ejemplo, el concepto de temporalidad. ¿Cuánto tiempo creen que toma hacer una arquitectura empresarial? Puede llevar 2, 3, 4 años hacerlo. La pregunta de la empresa, ¿va a soportar los 4 años? La pregunta de los videos en el Face ayudan a entender esto. Ay no, mira, ve. Es que los videos valor continuo, valor iterativo, valor agregado, lo vas mostrando de manera iterativa. Es correcto. Los catálogos. Los catálogos. Señores, estoy dando la fija, pero por lo menos el entendimiento de lo que ustedes deberían conocer. Vamos a hacer un resumen de prácticamente lo que deberían conocer hasta este punto y lo que de alguna manera nos va a ayudar a entender un poquito más de concepto de arquitectura y no salir tan mal en el examen. ¿Okay? Los catálogos. ¿Qué cosas son los catálogos? Es un método de documentar las estrategias que hay. ¿Y qué otros hay? Diagramas y matrices. ¿Y dónde encontramos los catálogos? En el metamodelo. Muy bien. ¿En cuál de los contenedores del metamodelo? En todo. Por todos lados en catálogo, por todos en modelo, por todos lados. Sobran catálogos. Por ejemplo, ¿qué catálogos existen? Principios. Vergo que son, les encanta el Face. Después no te quejes cuando sacas mal. Por ejemplo, ¿qué catálogos podemos entender? Catálogos orientados al dominio de procesos de negocio. ¿Y qué catálogos podríamos entender que podrían estar asociados con el negocio? Por ejemplo,
catálogos de unidades organizacionales, de roles, de actores, de procesos, de servicios de negocio, de funciones. Esos catálogos son core. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el dibujito? ¿Se acuerdan del dibujito del metamodelo? ¿Cómo era ese dibujito del metamodelo? Habían cajas, ¿sí? Generales. Teníamos preliminar, teníamos la visión por acá, luego teníamos dominios o las fases del ADM soportando los dominios core hacia abajo, teníamos el gobierno por acá abajo, pero luego teníamos dentro de cada caja, teníamos cajitas, plomas y de colores. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Lo tienen en la cabeza? Sí. ¿Saben qué es lo por el caso? Que se refleja todo en la ventana. Vamos. Ok. ¿Qué cosa había en esas cajitas? Señores, no se engañen ustedes mismos. A ver, hagamos algo bien práctico. Me queda claro que no pueden controlar las ganas de navegar en el Face o navegar en lo que quieran navegar. No se frustren si yo paso costados y comiencen a hacerlo como locos. No van a estar ni en el Face ni en la clase. Si quieren estar en el Face, por lo menos sean sinceros con ustedes mismos y déjenlo abierto y sigan viendo en el Face. O sigan viendo lo que están viendo. Total, es el tema de ustedes, es su nota, es su aprendizaje, son sus capacidades, es su nivel de madurez que cada uno va a ir agarrando. Si ustedes realmente quieren estar acá en la clase, yo nunca les he dicho apagar la computadora ni nada. Simplemente confío en la madurez que tiene cada uno y en las ganas que tenga cada uno de poder aprender algo nuevo. No es todo. ¿Sí? No se maten tratando de ocultar o tratando de cerrar, porque no les voy a decir nada ni les voy a decir ciérralo porque está mal. Ya están en quinto ciclo, ya están ya más, ya están a la mitad de su carrera. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa había en esas cajitas plomas? ¿Se acuerdan? Los procesos core. Correcto. Eran todo el contenido core de la organización. ¿Y en la cajita de colores? Extensiones. Las extensiones. Muy bien. ¿Y qué cosas teníamos en las extensiones? Por ejemplo, la verde, ¿de qué era? De datos. La azul tirando para morado, ¿de qué era? Está cerca. Es otra cajita de otros colores. ¿Aplicación? ¿Aplicaciones? No. Procesos. La azul tirando para turquesa, la de procesos. La de motivación, esa que era medio naranja tirando para un fucsia medio chillón. ¿Sí? Es decir, cada color propio cada cajita de color era una extensión. Por lo tanto, si yo quiero analizar, por ejemplo, los catálogos de negocios, si bien es cierto que existen los catálogos core, también existen catálogos a través de los otros contenedores del metamodelo, que son las extensiones, que te van a ayudar a entender de manera más detallada los procesos de negocio. Cuando hablemos básicamente de un catálogo, pueden elegir cualquier catálogo, pero si habláramos del proceso de negocio, ¿cuál catálogo o con cuál catálogo empezarían ustedes? Si tuviéramos que hablar del proceso de negocio, Los principios. ¿con qué catálogo No. o en qué catálogo se enfocarían ustedes? Estuvo más planteada la pregunta. ¿En cuál se enfocarían? La respuesta de empezar con principios es correcta. Pero ¿en cuál se enfocarían? ¿Cuál debería ser su? En procesos. Tendría que enfocarme en el catálogo de procesos, porque estoy hablando del negocio. Y el negocio se soporta en procesos. No es touch la pantalla, por más que lo veas. No se va a mover. Okay. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los catálogos, y si habláramos de los catálogos de procesos, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Por lo menos hablar del catálogo de procesos. ¿Y qué cosas le colocamos en el catálogo de procesos? Por lo menos estas 5 columnas. Nombre, descripción, categoría, fuente, propietario, por lo menos. Catálogo de aplicaciones. Tenemos lo mismo.
solo en el catálogo de aplicaciones le metemos más cachivaches para describir el contenido de las aplicaciones. Acá que teníamos nombre, descripción, categoría, fuente, propietario. Por lo menos hay un catálogo aceptable que pueda desarrollarse. Acá el nombre, la descripción, la categoría, la fuente, el propietario, la clase estándar, la fecha de retiro, el estado del ciclo de vida, la fecha de salida en vivo, el último release, la próxima versión, la fecha de versión, así. Estamos comenzando a detallar de manera mucho más explícita el contenido de las aplicaciones. Pero si bien es cierto que esto de acá es propio de la aplicación, hay características que van marcando muchas veces con flags, con sys o con nos. El tema de rendimiento, el tema de la confiabilidad, la recuperabilidad, la localización, la seguridad, la privacidad, la integridad, la credibilidad, la intercomunicación, la interoperabilidad, la escalabilidad, la portabilidad, la extensibilidad, las capacidades de rendimiento. Características que usted dice, ok, ¿de qué manera debería ser la aplicación? Acá, las características. Y de todos los catálogos que podríamos encontrar, ¿en cuál nos enfocaríamos? Los catálogos están acá. ¿En cuál nos enfocaríamos? En los core. Si tuviera que desarrollar un catálogo, ¿cuál desarrollaría? El de aplicaciones. ¿Y qué le colocarían en las columnas de ese catálogo? Todo lo que está acá, y de acá elegirían algo de esto que los pueda ayudar. Algo que sea importante para el negocio. Arquitectura de datos. ¿Qué consideramos en la arquitectura de datos? Igual, tenemos catálogos que son propios del modelo core y también catálogos que son extensiones. Pero si nos enfocamos en los catálogos para datos, ¿cuál de estos tres tendríamos o con cuál de estos tres empezaríamos? Acá realmente los tres componen un mismo catálogo, ¿sí? Pero deberían enfocarse por lo menos en las entidades de datos, porque te describe cuáles son los datos que vas a utilizar, bien sea que luego se vayan a componer en data objects físicos o bien sea que luego se van a componer en componentes lógicos de datos. Finalmente, infraestructura. Tienes igual de catálogos de tu plataforma, de componentes tecnológicos, de componentes físicos y de estándares tecnológicos. Lo mismo, enfóquense de preferencia en esto. ¿Y qué le colocan? Le colocan por lo menos estas columnas. ¿Sí? Eso es clave para poder por lo menos tener a un muy alto nivel el concepto de catálogo. ¿Sí? ¿Está claro? Y si ustedes le coloquen 2 o 3 elementos por cada catálogo, ya por lo menos han comenzado a escribir el concepto de catálogo. Hablamos en la última sesión de las capacidades, los capabilities. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos el modelo de capabilities? El modelo. ¿Con qué capa? ¿Con qué capa desarrollamos el modelo de capacidades? Motivación. Muy bien. Tomamos los elementos de la capa de motivación. ¿Qué elementos tenemos en la capa de motivación? Cualquiera. Drivers, por ejemplo. ¿Qué más? Los objetivos. ¿Qué más? Los stakeholders. ¿Qué más? Los assessments que lo quisiera lograr. Las metas. Las metas es aquello que yo voy a conseguir gracias a qué? A mis capacidades. ¿Y cómo? Bueno, ese es el modelo, ¿sí? El modelo de capacidades. Utilizamos los elementos y eso tomen nota, para desarrollar un modelo de capacidades. Yo utilizo mis componentes, mis elementos, ¿de dónde? De la capa de motivación. ¿Sí? Con la capa de motivación puedo desarrollar un modelo de capacidades tranquilo, mayor complicación.
puedes utilizar los elementos de las capas, los elementos de la capa de motivación. ¿Que lo vas a conectar con otras capas? Sí, pero te centras en eso. Por ejemplo, si yo quiero terminar mi modelo de capacidades y yo ya encontré un objetivo, yo podría decir muy bien cuál es la función de negocio. ¿Se acuerdan de la función? ¿Sí? Que tiene como el... Pero no la flecha, sino la flecha para arriba. ¿Sí? Esa casita, la casita, ya que tiene la casita, ¿eso qué era? La función. ¿Cuál es la función que me va a ayudar a alcanzar ese objetivo? ¿O cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio? ¿Cómo es? Eso, un rectángulo que... Una forma ovalada. Un rectángulo ovoide, ¿ya? El rectángulo ovoide, eso te dice que es una función. Y esa función, ¿cómo te va a ayudar a alcanzar la capacidad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de describir esas capacidades. Y esas capacidades yo las puedo ir planteando dentro de... ¿Se acuerdan? Vimos el ejemplo radial de cómo se desarrollan las capacidades. Ahí hay un ejemplo ya con números y con capacidades. Esto también lo bajó de la web. También lo pueden encontrar ahí. ¿Los números qué nos ponen? Tu análisis. Nos acordamos del 0 a 5 máximo. Tu análisis. ¿Cuál es tu tope? ¿Cuál no es tu tope? Por ejemplo, en el caso de la empresa que han evaluado, dicen, ¿cuál es mi estado actual? El azul. Azul es como están ahorita. ¿Sí? Tu asís. ¿Cuál es el estado rojo? El to be que tú quisieras tener. Entonces arman el rojo. El to be. ¿Sí? Por lo tanto, tienen un gap. ¿Qué gap hay entre el asís y el to be? Por ejemplo, toda esta región de acá. Toda esta región de acá es mi gap. Yo quisiera estar acá, pero estoy acá. ¿Sí? Tengo un gap, tengo que corregir. ¿Y en qué tengo ese gap? Leo en cuál de los puntos es el que me da ese gap. Y el verde, ¿qué son? La competencia. ¿Cómo está la industria respecto a lo que yo tengo? Y justo donde está mi gap, la competencia está mejor. Acá estoy complicado. Acá tengo que meterle muchas ganas. Acá, por ejemplo, por las puras me he esforzado tanto. La competencia no se enfoca en eso, se enfoca en eso. Y acá es donde yo no tengo fuerza. ¿Sí? Esto es analizar un modelo de competencias. Analizar. Pero el modelo lo pueden hacer con los elementos de su capa de motivación, amarrados con la capa de negocio. Esta es una visión de las capabilities. Y estos son los elementos, como les digo, que los pueden ir asociando con las capacidades de su organización. Muy bien. Ese es un resumen súper ajustado de lo que por lo menos tienen que conocer a un nivel de muy alto nivel. Ahora, algo que me preguntaban, y es que en la vida real, ¿cómo desarrollamos esto? Sí, porque a veces pensamos que hacerlo en clase es súper sencillo, pero muchas veces en la vida real es más complicado y pensamos que en la vida real no necesariamente se hace como lo conversamos aquí en clase. A ver, por ejemplo, nos olvidamos de la existencia financiera. Profe, las exposiciones Dime. no van a ser hoy día o van a ser el sábado. Yo preferiría que fueran el sábado, cosa que hoy día vean bien este material. Pero lo que pasa es que no se junta con otra posición y después no hay suficiente tiempo de preguntas. Me ponemos todos juntos el
entramos de frente en Lo posición. que me refiero es que la posibilidad de preguntas se pierde. O sea, yo no hago tantas preguntas como la que hicieron el día martes, el día sábado. Oye, la página de la universidad. Mi wireless está ilimitado. ¿Usted también tiene igualitos? ¿Qué cosa? ¿No están invitados? Su wifi es el profe. Vale, no habrá después. Su wifi. Profe, ahora su wifi. Presiona espacio. Ahora se funciona la red. Ah, pues entonces. No, pero es difícil. Yo otra lectura. Se muy bien ver la anterior. No sé si la de acá funciona mejor. Ah. Marquito gay. Comenzamos el proceso de adaptación y comenzamos a migrar lo que haya que migrar. ¿No es cierto? En la F de feo, ahí hacen la migración. Y en la... para que no se olvide, pues en la F de Tomás hacen la parte de migración. Nunca te olvides. De todo, porque tú... ¿Vas a cambiar? Ahora, una vez ustedes han desarrollado este concepto o este entendimiento, lo siguiente que van a hacer, ¿qué cosa es? En la G van a gobernar este cambio que van a hacer. Y en la H ya cambió. ¿En qué parte estamos acá? Si ya están hablando de modificado, si estamos hablando de modificado, ¿de qué estaremos hablando? De que ya hay algo que se ha cambiado, de que hay algo que está en proceso de cambio. En este caso tenemos un proceso de cambio. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos analizando? Comenzamos con, por ejemplo, acá hablamos de servicios web. ¿De servicios web para qué? Para acceder a una plataforma de acceso a datos. Acá hablamos de un aplicativo del front office para poder acceder y pasar la cara que va a ser cliente. Y acá hablamos de lo que es la generación de data trabajando con un DeepL, un motor de procesos, con un USB para poder acceder a los objetos de datos y con un Enterprise Java Bean para poder, un motor de Enterprise Java Bean para poder disparar lo que yo vaya a trabajar. Muy bien. Y eso me va a una base de datos histórica. Miren, tengo esto en verde, tengo esto en naranja y tengo esto en azul. De lo que se acuerdan que han visto, ¿qué significa eso? Que hay algo que ha cambiado, hay algo que no ha cambiado y hay algo que es nuevo. Hay algo que es nuevo, algo que ha cambiado y algo que no ha cambiado. Tengo algo que es nuevo, algo que no ha cambiado y algo que sí ha cambiado. Pero ¿cuál es la característica de esto? Que todo igual está conectado. Un modelo contextual se puede desarrollar como este. Los sistemas del banco, terminales que van a acceder, en el caso de los kioscos de acceso, empresas a través de los cuales se van a acceder a esos accesos, e incluso componentes de otras empresas que conforman el enlace con el banco. Entonces, cuando hablamos de una empresa o cuando hablamos del concepto del enterprise,
no podemos pensar que hablamos de una sola empresa. Este ejemplo es tal cual de la vida real, es tal cual se aplica en la vida real y es tal cual funciona en la vida real. En donde yo tengo los sistemas, en este caso del Banco Falabella, donde le digo que tengo cosas que han cambiado, donde le digo que tengo cosas que no han cambiado, y donde le digo que tengo cosas que se mantienen tal cual. Y donde le digo que para que funcione la empresa necesito relacionarme con otras empresas. ¿Sí? Hablar del concepto de arquitectura es hablar de eso. Y es un diagrama contextual a muy alto nivel. ¿Podemos llegar a niveles más detallados? La respuesta es sí. Por ejemplo, también me pirateé el de aquí tienes un diagrama a un nivel mucho más detallado solamente de una funcionalidad. O sea, cambian de nivel a un nivel mucho más detallado. Pero va a depender mucho de cuál es el público objetivo. ¿Para quién creen que estaba dirigido el otro diagrama? Ese nivel de contexto a alto nivel. Gerencial, es un ejemplo de cómo en la vida real se trabaja un diagrama. Oye, pero no has utilizado los mismos gráficos de Archimate. Lo importante es comprender y entender. Ahora, viene otra parte, en el examen. Si ustedes utilizan los gráficos de Archimate, está reventado. Cuando vayas a Falabella le cuento esa historia. Porque la idea es tener una base conceptual. Pero de los gráficos de Archimate, ¿cuáles son los principales que ustedes deberían conocer y dominar y saber y que no deberían de alguna manera perderse en el contexto de los gráficos que no tengan en el Archimate? Por ejemplo, la capa de motivación, ¿qué es lo más importante? Los objetivos, las metas y los drivers. De pronto los stakeholders para conectarlos con los actores. Pero la capa de negocio, procesos, funciones y servicios, roles, colaboración de actores. De pronto es lo más importante. Por lo menos tienen que saber eso. ¿Qué cosa? ¿Dónde valor? ¿El negocio incluye valor? Sí, sí, tienes valor y el valor tiene una significancia. Y la significancia, ¿qué cosa va a tener? Un artefacto que te va a generar. Y ese valor, ¿en qué se va a reflejar? En un objeto de negocio. Y cuando ese objeto de negocio tú lo quieras ya llevar a la vida real, ¿en qué se va a transformar? En un objeto de datos. Eso lo tiene que tener aquí. ¿Okay? Eso lo tiene que tener aquí y es parte de su lenguaje normal. Ya, a esta altura de camino, y él entiende lo que les estoy hablando. Hace un mes era medio yuca que los que están llevando por primera vez entiendan la idea de cómo manejamos, cómo englobamos el concepto de valor en una capa de negocio. ¿Sí? La respuesta es válida, la pregunta es válida. Y sí, es importante el concepto de valor. Pero si vamos a hablar de negocio, ¿en qué nos centramos? Si hablamos de la capa de negocio, ¿en qué nos centramos? Procesos. Y en los procesos core. ¿Y de dónde Michigan saca un proceso core? De campo. Casi. Del capability, de la De la cadena de valor y del flujo de valor. ¿Y dónde sacas un proceso core? Encontrar cuáles son los procesos que vas a desarrollar. Alguien, una vez, mientras yo estaba manejando, me estaba que me reventaba el WhatsApp, preguntándome si la facturación se debía incluir como parte del proceso. No, tú no eras. Mejor en ningún momento tú normalmente me... Plena. ¿Por qué?
está viendo bien. Sí, sí, no, ya va para. Yo sé que estás preocupado por mí, por eso me vas a hacer la mañana. Claro, sí, sí. Bueno, me preguntaba sobre si el proceso de facturación debía ser considerado como un proceso o es solamente una actividad. ¿Qué piensas? La facturación, ¿es un proceso o es una actividad? La facturación como tal es una Facturación. actividad. ¿De qué va a depender? Depende por tu alcance. ¿Y qué entiendes por facturación? Cuando la persona que me dijo si la facturación era o no era, lo que ella estaba asumiendo es, ¿qué cosa? Que su alcance de facturación era solamente imprimir la factura. Si el alcance de la facturación es solo imprimir la factura, ok, es una actividad, es válido, no es un proceso. Pero si entendemos el concepto de facturación como tal, desde la emisión de la factura, el cálculo de la detracción, qué sé yo, la eliminación de una factura o la anulación de una factura, la impresión de la factura, el cálculo de la factura, la definición si es factura o es boleta, pero no se llama facturación el proceso. O sea, como proceso no se llama facturación. Que puedes emitir una factura. ¿No faltaría un término ahí como para tomarlo en cuenta de que ya sería en todo caso una gestión de facturación? Esto es una facturación, le podrías colocar de pronto para que sea más. El alcance quede más aterrizado. ¿Sí? Válido. Entonces, va a depender mucho del alcance. ¿Y de qué capa estamos hablando? Estamos hablando de procesos. Bien, negocios. Estamos hablando de la capa de negocios. Muy bien. Ahora, ¿cómo amarramos mi capa de negocios con mi capa de motivación? Ahora sí. Por el valor. Pero cuando yo le empiezo a dibujar, normalmente en la vida real, no comienzan con el valor, porque el valor es muy... y se pueden perder. Comienzan con algo más tangible. ¿Qué cosas pueden tocar en la capa de negocio? Los procesos. Pueden ver, estoy facturando, estoy moviendo mis materiales en mi capa, en la unidad de logística, estoy cobrando, no sé. Correcto. Y la viene la segunda pregunta. Y ahora, si junto todo esto, ¿cómo genero valor? ¿Y cómo genero valor? ¿Alcanzando qué cosa? Los objetivos estratégicos. Muy bien. Eso es armar arquitectura. El ejemplo que les acabo de poner ahorita, que es ejemplo tal cual de la vida real, acá, por ejemplo, estamos hablando no de valor, sino estamos hablando de procesos que se van a desarrollar, actores que van a disparar, eventos que los colocaron acá, que van a desencadenar, y lo que van a hacer es, de alguna manera, van a comenzar a trabajar y a convivir de forma integral. Y, si quieren ver algo más bonito, Ese escritorio, mismo secretaria de empresa Mises todavía. ahí tienen una vista más completa de cómo comienzan a moverse los procesos. Pero eso no se puede mostrar un gerente, correcto. Una cachetada y te bota. Parece chino. ¿Qué cosa hay acá? Hay procesos, pero ¿qué cosa tengo acá? Building blocks. ¿Tanto ritmo? Building blocks. Son building blocks que se interrelacionan entre sí y que me apuntan a servidores, y me apuntan a capa de tecnología. Acá, ¿qué estoy haciendo? Integrando mi capa de negocio con mi capa de tecnología a través de las aplicaciones. Entonces tengo un building block que me amarra negocio y aplicación para poderlo amarrar con la capa de tecnología. Aquí es. En la parte de arriba hay un calendario.
pasa es que estos son fechas, ¿Se entrega? sí, son fechas de entrega. Son fechas. En un día tiene que estar. Son fechas de entrega. 2 días, profe. ¿Y qué cosa entregas? Entregas las cosas de acá. En 2 días. Y acá tienes building blocks. Estos son building blocks, building blocks, building blocks, building blocks. Ladrillos. Y tienes acá aplicaciones que tienen servidores. Tienes servidores, tiene granjas. Y eso va a depender mucho de a quién le diriges la vista. Va a depender mucho de a quién le envíes la información. Esto es un ejemplo de la vida real. Y así funciona un ejemplo en la vida real. Pero para entender esto, primero tienen que haber entendido todo lo que ya entendieron. Cuando han entendido ya el concepto de los dibujitos del Arquimede y que eso era para poder entender la generación de valor, la definición de las capacidades, que nació con un request, como lo hemos visto, ahí recién estamos nosotros hablando de que entendemos la arquitectura. ¿Sí? Algo que por lo menos yo me quedo de alguna manera satisfecho es que no han entendido arquitectura como hacer dibujitos, como algunos lo hacen a veces. Piensan que arquitectura es hacer dibujitos. Arquitectura no es hacer dibujitos. Arquitectura es poder estructurar todo esto justamente para poder generar valor, que va mucho más allá de hacer dibujitos, es hacer un análisis. Es un análisis de la organización y ver cómo generamos valor con estos elementos. Y así como esto, tenemos varios. Acá tenemos niveles más detallados, otros building blocks, otros objetos de trabajo. Y igual van generando de valor a la organización. ¿Sí? Yo obviamente es un escritorio que es un desorden, pero algún día lo voy a ordenar. Acá, por ejemplo, hay unas secuencias. También lo pirateé. No, te lo estoy viendo ahorita. Es también arquitectura de negocio. Que estos no son internet. Estos son el Banco Falabella. O sea, esto es mi trabajo de la vida real. Ese es mi trabajo de la vida real. Es un dibujito. Está bonito, bro, está bien. Ese fue ¿Cuánto gana un arquitecto? El sueldo de un arquitecto más o menos puede oscilar entre 9.000 y 15.000 soles. ¿De verdad? Sí, pero cuando Obviamente, ¿el cachorro? No. ¿El cachorro? 1.500, 2.000 soles. Hasta que vayan agarrando experiencia. ¿Cuánto gana con la certificación? No, con certificación es entre 9.000 y 15.000. ¿Quién se certifica? Videitos no, para que tenga la gerencia tienes que parar con la gerencia y decirle, mire, así, 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 así. ¿Entendiste? No, otra vez. Así, así, así. ¿Entendiste? No. Así, así, así. ¿Entendiste? Ya entendiste. Qué bueno, listo. Esa es la idea. ¿Sí? La carrera de sistemas es realmente buena. Es súper interesante, tiene hartos nichos de mercado, harta aplicabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Somos muchos. Somos más, pagamos menos. Sí, no, somos más, nos pagan menos. Porque cuanta más oferta, la demanda se ve afectada. ¿Qué hacemos para luchar contra eso? Nos preparamos, pues. Oigan, el título ya no le sirve para nada. El título no sirve para nada. Ya soy ingeniero de sistemas de la UPS. ¿Y? ¿Pero qué es ingeniero? ¿Y dónde es tu maestría? No, que todavía no la tengo. Bueno, ya, muéstrame tus certificaciones. No, todavía no me he certificado. Ya, bueno, ahí los practicantes pueden más para allá. Ya no sé quién empezó como practicantes.
Yo no sé si empezamos como practicantes. Yo sí empecé como practicante. Pero la experiencia se hace. La experiencia se hace. La experiencia se hace. La experiencia se coloca en un papel. O sea, nadie va a ir sobre todo si eres practicante, nadie te va a ir va a perder tiempo verificando si has practicado bien o has practicado mal. O sea, eso no es tan relevante. Lo importante, señores, de verdad, es que estén en condiciones para demostrar lo que saben. Y lo primero que va a pasar es que te va a tocar a alguien espeso al frente que te va a decir, tú estudias arquitectura ya. A ver, construye un building block. Y tú, I, O. ¿Ya sabes qué? Los practicantes, la puerta allá. Oye, yo sé lo que es arquitectura. Pues si no sabes lo que es un building block, entonces ¿qué arquitectura sabes? ¿Qué has aprendido? Nada, ya chao. Pero yo sabía hacer dibujitos. Pero yo no sabía que ese dibujito era un building block. Muy bien. Están fritos. Re fritos. ¿Sí? Entonces, mi objetivo, ¿cuál ha sido hasta este momento? Que tengan base. Que tengan base para poder discutir. Cada vez que han discutido conmigo y por lo menos me han defendido su posición y me han explicado lo que eran las capas, lo que era el ADM, lo que era el building block, son preguntas que en algún momento me hicieron a mí cuando yo empecé a trabajar. Y son preguntas que en ese momento, porque yo no tenía la misma idea de lo que estaban hablando. Y en ese momento yo decía y a mira que me decían la puerta de los practicantes es por ahí. Y yo me iba con el chavo del 8 con mi palito. ¿Usted siempre está en arquitectura? No. Yo he empezado como practicante, yo he sido practicante, de practicante he sido programador, de programador he sido analista programador, de analista programador he sido analista senior, he sido jefe de proyecto, he sido arquitecto. Jefe de proyecto. Profe, ¿se queda en la misma de ser práctico? Es que mi formación se da incluso por ahí. ¿Y se queda en la misma de ser que practicó? ¿Cómo se? En la misma empresa que practicó se quedó. No, olvídate. Yo empecé trabajando en una universidad, en la dirección informática, como practicante. Luego fui a otra universidad, a la Oficina Central de Economía y Finanzas, como programador. De ahí me fui a Graña y Montero. De ahí renuncié de Graña y me fui me fui a UOM primero, al grupo UOM. Del grupo UOM renuncié, me fui a Graña y Montero. De Graña y Montero renuncié y me fui a SMP Courier. De SMP Courier me fui regresé a Graña y Montero, renuncié. Y me fui a Graña y Montero. De Graña y Montero renuncié otra vez y me fui a Health Technology. De Health Technology renuncié otra vez y regresé a Graña y Montero. Tengo 7 años trabajando ahorita, son los últimos 7 años los tengo en Graña y Montero. Y trabajo en Graña y Montero para la Velo. Para buscar algo mejor. Pero algo mejor en qué forma, económico o oportunidad laboral. Van de la mano. Es que no siempre. Es que si no van de la mano no valen. Es que por ejemplo en Buenaventura no tenemos un desarrollo a fondo de lo que es este sistema y los gerentes por ejemplo son bastante temerosos a aplicar las nuevas tendencias a proyectos de hoy en día. He escuchado casos de que los últimos ingenieros, que por más que Buenaventura te provee estudios, etcétera, no tienen para explotarlo y utilizar lo que aprenden en las maestrías. En ese caso te pagan bien, todo, pero todo lo que tienes es por ejemplo, si yo me enfoco en motivación, ya me filtró todos mis elementos propios del tema de motivación. Ahora, si yo quisiera hablar de principios, solamente te dejó 2 elementos. Te ha dejado el principio per se y cuál es aquel objetivo que tú vas a conseguir desarrollar. Es decir, utilicen este menú de acá para ayudarse a entender cómo se desarrolla un proceso. Alguien me dijo, ¿y qué cosa utilizó para desarrollar el diagrama de funciones?
Así de sencillo. ¿Y qué tengo para el diagrama de funciones? Actores. ¿Qué es esto? Roles. ¿Y qué es esto? Es inútil, profesor. ¿Qué es esto? Funciones. ¿Y eso cómo lo he sacado? Pues lo he filtrado con esto. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Cuando vayan a trabajar algo, primero piensen qué punto de vista necesito representar. ¿Y de qué depende el punto de vista? Correcto, del interesado. Yo, ¿se acuerdan cuando le enseñé mis garabatos de la chamba? Alguien vio el primero y dijo, mira, si se entiende, está el de Claro, el de Visanet, el de BCP, el de Continental, cualquier gerente lo entiende. ¿Y qué pasó cuando le puse el dibujo de medio? Ese que tenía rayas por todos lados. ¿Qué era eso de la telaraña? El gerente no lo va a entender. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Diferentes puntos de vista. Oye, pero es la misma arquitectura. Sí, pero son diferentes puntos de vista. Una cosa es el punto de vista del director y otra cosa es el punto de vista del arquitecto. Otra cosa es el punto de vista del técnico. ¿Importante? Entonces, vamos a desarrollar ahorita, solamente para, por si acaso, lo tengamos que tener presente, ¿dónde estás? Motivación. Muy bien. Entonces, vamos a colocarle un nudo en mi capa de motivación. ¿Y qué cosa ha pasado con mis elementos? Solamente me he dejado los elementos propios de la motivación. ¿Con qué elemento comenzarían ustedes a describir sus capacidades de la organización? Depende de lo que estén viendo. ¿Qué cosa es lo que quieren comenzar a ver? Obviamente, empezar con la lupita no es lo ideal. Porque ¿qué cosa es la lupita? La evaluación. ¿Y cómo sé que voy a evaluar si no tengo claro qué cosa es lo que estoy haciendo? Nada, ¿no es cierto? ¿Con cuál deberíamos empezar? Podríamos empezar de pronto. ¿Qué cosa hay acá? En el cilindro. El rollo, cilindro, que le quieran colocar. ¿Qué cosa hay? Acá. Stakeholder, no. Correcto. Acá tenemos lo que va a desarrollar ese stakeholder. No es el stakeholder en sí. ¿La captan o no la captan? Es como el rol del stakeholder. Claro que es el rol del stakeholder. Un error que cometemos, ya. Y acá comenzamos a colocar a Pepito, Luchito, Juanito y Tomasito. No. ¿Qué debemos de colocar acá? Por ejemplo, presidente de la comunidad minera. Por ejemplo, director de o el directorio completo, directorio de Costeño. Farmacéuticos de Arcángel. El cuerpo directivo de Adidas. Es decir, ustedes acá no desarrollan a la persona, pero es un actor. ¿Dónde desarrollan al actor? En la capa de negocio. Entonces yo acá le voy a colocar, por ejemplo, a farmacéuticos. ¿De qué empresa estaré hablando? ¿Adidas? ¿De qué estaré hablando? Arcángel, pues. No es ni Costeño, ni Adidas. ¿Sabes qué estamos hablando acá? Tenemos solamente esa empresa, no muchachos. No sean más trulos. Tenemos Arcángel, Costeño y Adidas, no hay más. Bien. Ya sabemos quién
¿Qué otra cosa hay? Acá, pues en el dibujo, ¿qué más le puedo poner? Drivers. ¿Qué cosa es un driver? ¿Qué dibujo tiene el driver? Es el timón de un barquito, ¿no es cierto? ¿Y por qué es el dibujo del timón de un barquito? Porque está manejando. Porque dirige, correcto. Es lo que va a dirigir el valor que tú vas a generar. ¿Qué cosa será aquello que podría dirigir algo dentro del alcance? Una meta. Por ejemplo, la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque es importante para Arcángel desarrollar sus capacidades en función de tener un cliente contento. Si el cliente no está contento, ya fuiste. Nadie te compra. A diferencia incluso de Costeño, más que el tema de satisfacción puede ser asociado a la rentabilidad y no es tan personal. Acá sí hay tema de satisfacción al cliente. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si estoy cumpliendo o no esa satisfacción del cliente? Correcto. ¿Y dónde yo puedo saber, con qué elemento puedo saber el nivel de quejas que estoy teniendo? Con la lupita, que se llama assessment o evaluación. La lupita, para poder ver bien, para verte mejor, le metemos la lupita. Y acá entonces estaremos hablando de evaluar nivel de quejas y reclamos. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo quiero conseguir con el driver que estoy planteando? Correcto. Quiero, por ejemplo, conseguir incrementar la retención de clientes. Por si acaso, ya no hablamos de fidelización, no hablamos de fidelidad. ¿Por qué? Porque cada vez es más